Bueno, vamos a aplicar todo lo que estudié para el final, todo lo que tenga incorporado para lo que tengo, la introducción, y vamos a ver qué podemos marcar en la introducción, qué es lo que busca la gramática y la lingüística, eh, qué podemos contestar, que la fundamentación de la gramática y la lingüística es estudiar y ser estudiado, y estudiar constantemente, aprender a cómo interpretamos la gramática y la lingüística para todo el uso de nuestras formas de aprender, cómo interpelamos ese lenguaje cada vez que estamos atravesando todos los aprendizajes compuestos porque sí, compuesto puede ser todo lo que componemos como lenguaje atravesado por una ciencia. Y acá vamos con la primera consigna: ¿por qué la lingüística es una ciencia? De Lyons. Porque se emplea el método científico en la lengua para estudiar de la lengua misma lo que describe la lengua, para poder reescribir, reorganizar, interpretar, crear hipótesis, reformular lo que es la lengua misma, para poder crear un saber correcto con la lingüística prescriptiva, como dice Lyons. La lingüística prescriptiva la describe al mismo tiempo cuando es descriptiva, la lingüística descriptiva lo describe y después lo prescribe, es decir, que lo interpreta y lo remoldea. Para eso la lingüística es una ciencia, para remoldear ese lenguaje que ya está estudiado y para seguir estudiando nuevos lenguajes. Y nuevos lenguajes o nuevas lenguas. Porque no, lenguaje no es algo que se estudia nuevamente, sino que es algo que ya viene estudiado, porque es una capacidad. Por eso hay que diferenciar lo que es lenguaje y lengua. Acá es un error que cometí al principio, a propósito, para diferenciar lo que es lenguaje y lengua. Que lenguaje es la capacidad innata, el lenguaje es la capacidad innata, universal y biológica y psicológica de, en su naturaleza, lo que genera lenguaje, lo genera desde su, desde su capacidad para poder, para poder comunicarlo. La facultad de hablar puede ser el lenguaje verbal o el lenguaje de señas, que es un lenguaje no verbal, que ahí está la paralingüística. Después la vamos a ver con Jacobson, con Oriceni. Bueno, el lenguaje, la capacidad innata, habilita la comunicación en general, la función. La función es que habilita la comunicación en general, y de ahí empieza el lenguaje verbal y no verbal. El lenguaje es una facultad biológica y psicológica, ya lo dijimos. Y acá la más importante, es la base para aprender cualquier lengua. Es decir, que el lenguaje ya fue descubierto. Eso es lo que voy a retractar de que el lenguaje no se estudia constantemente. El lenguaje ya fue descubierto. Ahora somos nosotros quienes le damos sentido al lenguaje. Porque se estudia el lenguaje en términos más teóricos. Y por eso vamos con la lengua según Saussure, que la lengua es un sistema de signos, el cual coopera un grupo social, como dice Bloch y Trager, pero es un producto social, convencional y arbitrario. Arbitrario es porque tiene un acuerdo social, hay un acuerdo social de hablantes y de una lengua u otra,
de hablantes y lingüistas, los expertos y los comunes, o sea, la comunidad de hablantes. Y bueno, lo arbitrario es inmotivado, como dice, es inmotivado porque, bueno, es algo que es un acuerdo social, algo que se establece, y eso es lo que hace que la lengua se establezca como un sistema de signos. La paradoja de mutación e inmutabilidad, quise decir mutabilidad, la lengua en la inmutabilidad es interpretado indirectamente, inconscientemente, como un sistema heredado socialmente impuesto. O sea, que es impuesto porque es convencional, es convencional en el sentido de que hay un acuerdo social que establece que esto tiene que ser así, tiene que llamarse John Grisham y se va a llamar John Grisham, pero hay una paradoja de que lo inmutable también muta. Cuando lo que pasa es cuando es inmutable es porque uno por sí solo no puede cambiar la lengua, perdón, siempre me confundo, la lengua. Uno no puede cambiar la lengua por sí solo. Por eso tiene que haber un acuerdo entre otro hablante y, y la comunidad de hablantes. Por lo tanto, ese acuerdo se puede tomar se puede tomar como mutabilidad. Pero la mutabilidad no pasa solamente por la comunidad de hablantes, porque si fuera así, el lenguaje inclusivo estaría legalmente hecho, pero no, hay una resistencia del mismo lenguaje, la misma lengua, eh, que habla de que, bueno, eso es lo que pasa. Se resiste, pero también se muta cuando hay cuando hay nociones de algo contemporáneo, digamos. Lo que pasa contemporáneamente, no. Lo que pasa no solamente es atemporal, digamos. Se produce una modificación en lo que es la temporalidad, digamos, se modifica un sustrato cuando pasa del latín a las lenguas prerromanas, eso sería una noción de sustrato. Eso es un ejemplo. O el superestrato de los visigodos, que los visigodos dejan su marca en, en la península, pero desaparece la lengua visigoda. Eso sería la mutabilidad. Pero muta según las palabras. Y acá viene otro concepto que es el más determinante de Saussure, que es la sincronía y la diacronía. La sincronía es el estudio de una lengua en un determinado tiempo, y la diacronía es la evolución de la lengua a lo largo del tiempo. La sincronía lo que hace es determinar un... No es como la etimología, porque la sincronía determina en qué punto se consideró la lengua como la causa misma de la misma palabra, y en cambio en la diacronía la misma palabra que se fue modificando a lo largo del tiempo. Por ejemplo, yo podría ser el español actual. Tenemos ahora modismos ingleses, modismos en inglés. Y bueno, la evolución del castellano pasaría desde lo que pasó con el rey de Castilla, lo que pasó con el reino de Castilla, hasta lo que pasó acá en Latinoamérica. Todo ese recorrido lo hace la diacronía,
para llegar de un punto a otro. Y bueno, es lo que lleva al sustrato del español a las lenguas que sobrevivieron y las que no, de Latinoamérica era cuando fue invadida por los españoles. Pero para no ir mucho en eso, vamos con el habla, que el habla de Saussure es una manifestación individual, la contrasta con la lengua porque la lengua es un sistema social, es decir, que es algo inmotivado porque es convencional, es inmotivado eh, porque es una convención social en la que el habla después es una interpretación individual. Los individuos tienen su capacidad para hablar. Bueno, la capacidad para hablar es la manifestación accidental de lo que es el uso de la lengua. El uso de la lengua. El lenguaje, como es una capacidad, la lengua es la construcción de esa capacidad y el habla es la manifestación de esa capacidad. Por lo tanto, el habla también está la escritura como parte de lo que es la emisión. Pero acá Marta Marín toma de Jacobson el esquema que él hace para referir a la comunicación. Y bueno, acá usé el canal de Jacobson, que es parte de la comunicación. El esquema dice que hay un emisor que tiene una función expresiva de lo que es el lenguaje, función expresiva, y el mensaje, que tiene una función poética que se construye a lo que dice el emisor, lo que construye el emisor, y el receptor, que tiene una función apelativa, que busca recepción, recibe ese mensaje. Pero también hay una construcción de arriba abajo, que es el código, que tiene una función metalingüística que estudia los componentes del mismo código, por el cual el mensaje es traspasado por ese código que decodifica el receptor, cómo lo interpreta, de qué forma. Solamente puede ser espontáneo, puede ser trabajado, puede ser construido, puede ser de muchas formas, puede ser interpretado según lo que el receptor considere y según lo que el emisor transmite. Y abajo está el canal, que sería el canal oratorio, bueno, transmitido. Y bueno, lo que vendría a ser el canal es eso. Puede ser el habla o puede ser la escritura, como también la escritura, puede ser la transmisión, una grabación, puede ser lo que sea, aunque es habla y escritura también. Los grafemas, los fonemas, eso vamos después. Y bueno, lo que hace Orecchioni, Caterino Orecchioni, Kerbert Orecchioni, es ampliar un poco más ese esquema. Quiere agregar lo de la competencia lingüística, que es el dominio del código, el dominio en el sentido de que en el sentido de cómo se usa ese código, la representación de la lengua, la gramática, el vocabulario, la paralingüística, que es la función no verbal, la comunicación no verbal de nuestro código, las competencias ideológicas y culturales, que son las ideas, creencias y valores de la cultura, que es un marco general de los conocimientos, cómo agarra de esos conocimientos el propio discurso. Por eso está el universo del discurso, que tiene ciertas restricciones y normas de intercambio, roles y funciones de comunicación humana en contraste con el lenguaje animal. Eso vamos.
Eso vamos con... Para terminar con eso, vamos con lo que diría Casado Frenillo y Scandel Vidal. Y con Benveniste también. Porque el universo de Expulso ya lo dije. Lo que dice Benveniste es que con el lenguaje nosotros tenemos un canal vocal, tal cual tienen los animales, de tanto al canal vocal hasta la dualidad de estructuración, lo que tiene el carácter discreto, cómo articulamos esos sonidos. Los animales no tienen eso de carácter discreto y bueno, son limitaciones de eso. Bueno, la parte humana está compuesta por la semanticidad que tiene las palabras que tenemos nosotros y componiendo también lo que tenemos nosotros de capacidad no lo tienen los animales. Y eso va a ser trabajado en cuenta, va a ser trabajado en cuenta en lo que sea al final. Lo corto acá porque me pasé de tiempo. La idea es que tenga 15 minutos de esto y porque lo comprimí a 15 minutos y los últimos 5 minutos de morfología y sintaxis, todas las funciones que puedo acordarme. Bueno, eso es todo.